Entonces, bueno, pues eso, volvemos ahora en esta segunda parte con el taller de gamificación de contenidos Aprender jugando a cargo de Iñaki Huarte. La trayectoria profesional de Iñaki está ligada a las industrias creativas, el cine, la televisión, videojuegos, mundos virtuales. Actualmente dirige la consultora de gamificación WePlay, desde donde desarrolla proyectos para instituciones y organizaciones empresariales y educativas. Además, es profesor de Gamification Design en la Escuela Superior de Diseño CREA Navarra y en la Universidad de Mondragón. Iñaki ha sido ponente en diferentes congresos como el Gamification World Congress, en la Universidad de Barcelona también o en el Basque Culinary Center. Su empresa ha realizado proyectos para la UPNA, como el Bifrail, que persigue promocionar en personas mayores de 70 años el ejercicio físico para la prevención de caídas y de la fragilidad. Actualmente su empresa está diseñando un programa denominado Healthcare para el servicio de geriatría del Complejo Hospitalario de Navarra. Pues nada, os dejo con Iñaki, que disfrutéis mucho el taller y bueno, pues lo que hemos ido hablando, yo creo que va a ser un taller bastante dinámico, con lo cual yo iré trasladando todo lo que vaya saliendo en el chat. Yo seré un poco la intermediaria entre los participantes y tú, Iñaki. Pues muchas gracias y lo dicho, disfrutadlo mucho. Venga, pues nada, muchas gracias, Isabel. Bueno, como os ha comentado Isabel, mi nombre es Iñaki, soy director de WePlay, fundador también, y bueno, llevamos años trabajando en torno a la gamificación en diferentes ámbitos, como ha dicho Isabel. Trabajamos en educación desde formación online hasta educación reglada, desde grados universitarios hasta chavales y chavalas de 10 años. Y bueno, un poco lo que vamos a ver hoy es un poco bueno, cómo encaja todo este tema de la gamificación en el entorno de la educación. Es una presentación que llevamos haciendo mucho tiempo, que yo creo que es rapidilla, es dinámica y espero que podéis disfrutarla y que podéis aprender algo. Cualquier cosa, como ya os ha dicho Isabel, lo comentáis ahí a través del chat, yo paro, atiendo a las consultas, lo que me vayáis diciendo, ¿vale? Bueno, ya sabéis que bueno, al final yo estoy aquí detrás de una pantalla, no os veo y entonces pues también disculpad si en algún momento voy muy rápido o lo que sea, ya me vais diciendo, ¿vale? Muy bien, solemos comenzar el taller hablando de la crisis de participación y compromiso que estamos sufriendo en la sociedad actual, ¿no? Solemos contar que hace 200 años más o menos comenzó la industrialización y que cuando comenzó la industrialización empezó a banalizarse el juego, ¿vale? Esto es una idea cultural que nos viene persiguiendo los últimos 200 años, ¿no? Hasta hace 200 años no era así, el juego era muy respetado y ahora está considerado como algo pues más bien banal, ¿eh? Y entonces consideramos pues, que normalmente las personas juegan solo hasta una edad, etcétera, etcétera. Entonces, uniéndolo con todo el tema de la industrialización un poco lo que provocó es que las personas no necesitaran jugar, ¿no? Que no necesitaba una sociedad que fuese realmente creativa, ¿no? Y entonces, pues, vemos cómo también la educación se vio afectada por este tipo de sociedad, ¿no? La sociedad industrial. Y entonces vemos cómo, tal y como se planteaban las fábricas, se planteó la educación, ¿no? La educación masiva, la alfabetización masiva, se planteó de esta manera, de la misma manera que se planteaba las fábricas o la sociedad económica. Este modelo nos ha perseguido casi hasta hoy en día. Desde hace unos años ya se viene trabajando con metodologías más activas, pero la verdad es que, bueno, tenemos una gran educación, pero sí que es verdad que la parte de activación, de la parte de compromiso de los usuarios, en este caso de los estudiantes, sí que estaba un poco apartada. Lo comentábamos antes, ¿no? Esto quizás viene del modelo industrial, ¿no? Donde, bueno, las personas tienen que ir a un sitio, hacer una pequeña tarea y con eso estaría solucionado, ¿no? Vemos cómo no solo en la educación, el trabajo también hasta hace muy poco ha sido así también, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de una redacción periodística, ¿no?
donde hasta hace bien poco había unas funciones muy limitadas, ¿no? El redactor era el que salía a la calle quizás y luego había otros redactores que nunca salían a la calle y siempre estaban en la redacción, ¿no? Digamos. Y había todo un, digamos, un flujo de trabajo, ¿no? Muy parcelado, muy esquemático y un proceso, ¿no? para finalizar el producto, ¿no? Esto en la educación más o menos, pues más o menos es el mismo modelo, ¿no? Este modelo industrializado y básicamente basado en lo económico es el que de alguna manera ha ido dejando al juego apartado de la sociedad, ¿vale? Tenemos un ejemplo, no sé si conocéis Bután, es un país asiático que tiene una especie de índice, como sería el índice, digamos, de Producto Bruto de un país, pero lo tiene atado a la felicidad. Tienen como varios indicadores de felicidad en la población que ellos van analizando con el tiempo y van determinando de alguna manera si el país no solo funciona económicamente, sino si la gente también es feliz, ¿no? Entonces, un poco también, volviendo al tema de los juegos, tiene mucho que ver, ¿no? Porque los juegos buscan la satisfacción de las personas, ¿no? Al final. Entonces, para poder buscar la satisfacción de las personas, quizá tendríamos que empezar a poner estos indicadores dentro de las empresas, dentro de la educación también, por supuesto, para poder medir estos niveles de satisfacción, ¿no? De ver si la gente realmente puede llegar a comprometerse en su trabajo, en su educación, gracias a que realmente lo están disfrutando y se sienten felices. Entonces, bueno, partimos de un escenario donde el juego de alguna manera ha estado ligado a edades muy tempranas y al aprendizaje en edades muy tempranas, pero nos damos cuenta de que en realidad, ¿no? De que el juego está presente a lo largo de toda nuestra vida, que todos los animales aprenden a través del juego y que realmente hasta que no morimos no dejamos de jugar y sobre todo no perdemos esa capacidad de jugar, ¿no? En los últimos años sí que ha habido un cambio de cultura hacia los juegos, gracias a los videojuegos. Tenemos que darnos cuenta que la industria de los videojuegos hoy en día factura, creo que es alrededor del doble de lo que facturan el resto de industrias culturales juntas. Es una industria muy potente y parte de esta potencia está en que lo que trabajan es la satisfacción de sus usuarios, ¿vale? Entonces, yo creo que los videojuegos poco a poco han ido calando cada vez más en la sociedad y ha ido expandiéndose, ¿no? Ha pasado de ser una cosa, vamos a decir así, de frikis a ser un lenguaje que está siendo adoptado por la sociedad, ¿no? Todos tenemos las típicas aplicaciones donde tienen puntos, medallas, todos de alguna manera también hemos jugado algún videojuego, bien sea en el móvil, bien sea en consolas, etc. Y yo siempre cuento esta pequeña anécdota que me pasó hace, pues ya era como 3 o 4 años yendo a Barcelona, que iba con una señora al lado y la señora no paraba de jugar a juegos en el móvil, ¿no? Y seguía y seguía y media hora y seguía jugando y 1 hora y seguía jugando. Cuando dejó de jugar le pregunté a qué estaba jugando y ella me comentó que jugaba una especie como de juego de apalabrados, ¿no? Dice, guau, es que el juego me tiene enganchadísima porque me gustan mucho las palabras y este juego es perfecto para mí, ¿no? Me lo enseñó mi nieta y desde entonces no dejo de jugar. Y le digo, joder, ¿de verdad tanto te gusta jugar a este juego que lo utilizas tanto? Y me dice, bueno, la verdad es que a través del juego hice una amiga, el juego tiene como esta parte también como de red social, ¿no? Y en esa etapa de red social había hecho una amiga de Valencia con la cual, pues a la vez que jugaba, también chateaba de vez en cuando y compartían sus cosas, ¿no? Entonces, bueno, este es como el ejemplo más claro para darnos cuenta de cómo el juego, los lenguajes de juego están calando en la sociedad, ¿no? Vemos una señora que no sé qué edad tendría, pero desde luego, si no estaba jubilada, cerca, y vemos cómo ya era una hard gamer, ¿no? Una jugadora dura, que utilizaba su rato de ocio, su rato de
de esparcimiento, digamos, lo utilizaba en ocasiones para jugar a este videojuego. Y por otro lado, vemos también cómo quizás muchos de los juegos que hemos estado utilizando para divertirnos también pueden tener una función, digamos, fuera del entretenimiento. Y todos conocemos los típicos casos de que, por ejemplo, cómo utilizan la Wii Fit, la base esta que había antes de Nintendo, o estos manditos que tienen también Nintendo, y ahora hay una gran variedad de ellos y un montón de juegos, ¿no?, que evidentemente, además de entretenernos, ¿no?, pues pueden facilitar el hecho de que, como en este caso que estamos viendo en la imagen, ¿no?, estas personas de edad avanzada realicen ejercicio físico que es muy beneficioso para ellos, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo se empieza a mezclar la parte de entretenimiento que tiene un juego, la parte de enganche, que luego lo vamos a ver, que tiene un videojuego con un propósito, digamos, que va más allá de la diversión, que en este caso sería realizar ejercicio físico, ¿no? Y entonces aquí es donde entramos de lleno ya en el tema de la gamificación, ¿no? La gamificación es un término relativamente joven, que habla un poco de esta mezcla de, bueno, de cómo podemos hacer que, digamos, las actividades de nuestra vida diaria, de nuestras rutinas, sean más satisfactorias para los usuarios, ¿no? Siempre pongo este ejemplo. Yo creo que todos hemos jugado a este juego de cuando éramos niños, igual también cuando éramos más mayores, a este juego de ir saltando las partes blancas de un paso de peatones, ¿no? Yo creo que todos hemos jugado a este juego, ¿no? Que en realidad, si lo pensamos un poco, si le damos la vuelta, es como es gamificación pura y dura, ¿eh? Yo siempre cuento que yo iba a la escuela, había un tramo que hacía con un compañero y había otro tramo que tenía que hacer solo. Bueno, pues el tramo que tenía que hacer yo solo para ir a la escuela, muchos de los días jugaba este juego. ¿Por qué? Pues porque me resultaba tedioso ir todos los días por el mismo camino, a la misma hora, a casa. Y entonces, los humanos tenemos un mecanismo dentro de nuestro cerebro que en cuanto empezamos a aburrirnos, intentamos mejorar esa situación, ¿no? Intentamos gamificar nuestra vida, ¿no? En este caso, pues convirtiendo lo que era un viaje aburrido, de alguna manera, en algo un poco más entretenido y más estimulante. Estaréis de acuerdo conmigo que esto, que lo vemos así, en mi cabeza era más o menos así, ¿vale? Esto era la realidad, yo estaba jugando en una calle, pero mi cerebro estaba produciendo todo este tipo de cosas, ¿no? Por una parte, yo tenía claro que mi camino ya no era un camino de calles y aceras y coches y gente, sino que yo estaba tratando de cruzar un río de un lado a otro cuando pasaba por estos pasos de peatones, ¿no? Y cuando yo pisaba en las blancas, eso significaba que lo estaba haciendo bien y yo me daba un punto por ello, ¿vale? Es un sistema de juego muy rápido. Alrededor mía tenía todo un mundo imaginario, que son todas estas pirañas, el mar, etcétera, etcétera, que en realidad son la carretera, pero que aquí en mi mundo era como, si pisas fuera de las blancas, te van a comer las pirañas y vas a perder una vida, ¿vale? O sea, no solo contaba las veces que pisaba bien, sino que cuando pisaba mal me descontaba una vida, ¿eh? Esto lo llegué a hacer, llegué a pasar muy rápido, por los pasos de peatones. Y además iba sumando todos los puntos, iba acumulándolos en un marcador, digamos, vamos a decir, como cerebral, ¿no? Que iba sumando los puntos, y entonces, pues bueno, contra más puntos hacía durante el viaje, pues más satisfecho me sentía. Esto sería como la parte más básica de lo que es un sistema de gamificación, ¿vale? Es una rutina, es una tarea que hacemos diariamente y que añadimos una capa de juego para hacerla más estimulante o más participativa. Cuando hablamos de juegos, cuando hablamos de gamificación, es interesante saber que podemos descomponer un juego o un sistema de gamificación en estas 4 áreas. Por una parte estaría
la parte estética, que en mi mundo yo lo representaba imaginariamente, pero en un videojuego es un mundo virtual, pero digamos que se puede navegar a través de la interacción. En este caso, no, aquí la estética era imaginaria. Una estética pues bueno, que refleja un poco el desafío que yo me proponía para saltar estos pasos de peatones, ¿no? Entonces, bueno, la estética, pues ya veis aquí que es como desafiante, de aventuras, etcétera, etcétera. Las dinámicas, que sería como la segunda parte, la segunda capa de un juego, sería un poco cuál es el propósito del juego. En este caso, era la diversión, mi diversión también, pero como acordaros que iba sumando las veces que iba saltando en las blancas, también se crea una dinámica de mejora, ¿vale? O sea, no solo participo y me lo paso bien, sino que mañana voy a comparar el resultado que he obtenido hoy con el que obtuve ayer, ¿vale? Entonces, un poco, en este caso, la dinámica sería digamos, de desafío, ¿no? De conseguir romper cada vez el récord, no fallar cada vez menos veces. La tercera parte de esta descomposición de un juego serían las mecánicas. Que las mecánicas es muy sencillo, son las normas y son también, digamos, los elementos o las acciones que permiten avanzar al jugador. En este caso, saltar en las blancas. Cada vez que saltas en las blancas, me llevo un punto, una estrella, ¿vale? Eso sería una mecánica. Y por último, tendríamos los elementos, que en este caso son los marcadores, ¿vale? Son sitios donde se pueden representar todos estos, las mecánicas, las dinámicas, etcétera, ¿vale? Entonces, por resumir un poco, partimos que la gamificación, perdón, se me ha pasado la diapositiva, ahí estamos. Partimos que la gamificación se trata de hacer una rutina del día a día, convertirla en algo más estimulante, más participativo. Sabemos que la gamificación y cualquier otro juego se puede descomponer en estas 4 partes y ahora vamos a ver cómo interactúa estas partes, cada una de estas partes, con la experiencia de un jugador, ¿vale? Dentro de un sistema de gamificación. Cualquier cosa que queráis comentar o aclarar, no tenéis más que comentarlo en el chat y Isabel me lo dirá, ¿vale? Sí, Iñaki, de momento María Elisa Espinoza nos comentaba que ella trabaja en hemodiálisis y que sus pacientes pasan de 4 a 5 horas conectados a una máquina. Y que claro, pues estas mecánicas de gamificación y juegos pues serían estupendas para ellos como una manera de entretener y de integrar jugando contenidos educativos, ¿no? Totalmente. Y además, bueno, quiero decir, en el contexto hospitalario, quiero decir, esa situación es tediosa y además es dura, pero creo que la mayoría de las situaciones que se dan en ese contexto también son duras. Nosotros ya os ha comentado Isabel, estamos trabajando con la planta de geriatría, trabajamos también con Miquel Izquierdo de Ciencias de la Salud, porque en el área de la salud efectivamente hay mucho por hacer, ¿no? De hecho, yo creo que hay una tendencia ahora hacia la humanización también de los espacios hospitalarios, ¿no? Y sí, no tenéis más que ver el ejemplo, no sé si conocéis Jugar Terapia, es una organización sin ánimo de lucro que se dedica precisamente a eso, a hacer las estancias hospitalarias, los tratamientos hospitalarios mucho más amables para niños mediante, bueno, pues todo este tipo de cosas, ¿no? Digamos, cambiar el espacio hospitalario, pues haciéndolo mucho más atractivo para ellos, ¿no? Pues convertir la típica máquina de escáner en una especie de nave espacial, les proporcionan videoconsolas, ¿no? Al final intentar bueno, que van a tener que estar allá, pero sí, efectivamente, si podemos hacer que esa estancia sea un poco más positiva, desde luego, sí, ahí hay un campo tremendo, sí, y mucho por hacer, desde luego. Sí, gracias por la pregunta, ¿eh? Cualquier cosa me decís. No sé si hay alguna más, Isabel. No, Marta Carolina Ruiz comenta que conoce Vivi Freil, que ha Vale. trabajado para geriatría y que conoce precisamente este juego. Sí. La Esta verdad que aplicación. Miquel ha hecho un esfuerzo tremendo y pues es un programa con un montón de evidencia científica y que si nosotros le estamos echando una mano pues con toda la parte de gráfica y materiales y la parte de gamificación también, sí. Vale. Si queréis, vamos avanzando. Bueno, entonces,
lo que decíamos, ¿no? Al final la gamificación, ¿qué hace? Bueno, pues persigue objetivos que suceden en el mundo real. En el caso de la educación o del aprendizaje podrían ser estos objetivos, pues objetivos académicos, objetivos competenciales, objetivos de aprendizaje, muchos objetivos, ¿no?, que se persiguen en el mundo real, en el mundo de la educación, en el mundo de la sanidad, como hemos visto ahora, ¿no? Pero que vamos a utilizar unas estrategias para conseguirlos que están basadas en juego, ¿no? En esto que decíamos, ¿no? En utilizar mecánicas de juego, dinámicas de juego y elementos de juego. Y entonces, un poco la gamificación es la unión de estas estrategias de juego para conseguir objetivos en el mundo real. Vamos a comenzar hablando sobre las mecánicas de juego. Os quiero poner un vídeo. No es importante el audio, así que tampoco os preocupéis si no oís. Os voy a ir comentando un poquito cuál es la idea de este vídeo. Me gustaría hablaros del poder que tienen las mecánicas de juego, ¿vale? Ya hemos visto que una mecánica de juego es como esa pequeña acción, ¿no?, que un usuario puede hacer dentro de un sistema de juego. Siempre pongo ejemplos de videojuegos porque es lo más claro, ¿vale? Pero, por ejemplo, en Mario Bros. Pues sería saltar, ¿no?, y librarte de la tortuga, o saltar y pisar la tortuga, ¿no? Cualquiera de las dos acciones nos permiten avanzar en el juego, ¿no? Eso sería una mecánica, ¿no?, una pequeña acción, ¿no?, que nos permite seguir avanzando para pasar de pantalla, ¿no? Esas pequeñas acciones, vamos a ver a través de este vídeo qué gran efecto pueden tener en las personas, ¿no? Un poco esta idea de las mecánicas de juego y la motivación de las personas. Un segundito, tendremos que ver el anuncio de turno, creo. Isabel, veis el vídeo, ¿verdad? Bueno, lo vais a ver ahora. Sí, sí, la pantalla se ve perfectamente. Vale. Bueno, lo que pasa es que está en negro, Sí, no está sé si es que cargando. estamos esperando a que se cargue. Sí. Bueno, ahora esto me va a dejar, a ver. Perdón, un segundito. Si no, nada malo, lo pincho desde aquí, que desde aquí no ha funcionado antes a la primera. Vale. Vale, ¿veis el vídeo? Sí se ve el vídeo, Iñaki, perfectamente. Vale, muy bien. Pues nada, bueno, esto es una campaña que se realiza en un centro comercial. La campaña es para vender galletitas, ¿vale? Ahora vais a ver cómo una pequeña maquinita con unas pequeñas mecánicas de juego van a crear gran expectación, ¿vale? Entonces, un poco la máquina, lo primero, lo estáis viendo, voy a ir parando el vídeo, ¿vale? Un segundito, vale. Todo parte de aquí, ¿no? Una máquina que, si lo veis en un fotograma anterior, vale, aquí nadie ha tocado la máquina todavía. ¿Qué dice la máquina? Press button por 100 y hay un botón rojo, ¿vale? Esta es como una de las primeras normas de las mecánicas, ¿no? Tienen que entenderse muy fácil, ¿vale? Entonces, en este caso, la máquina está desafiándonos, ¿no? Está diciendo, mira, dale al botón 100 veces y te daremos un premio, ¿vale? Vamos a seguir viendo el vídeo. La señora se acerca, lee el mensaje y dice, bueno, vamos a ver. Vale, muy bien. Vale, aquí ya veis cómo funciona la mecánica, ¿verdad? La mecánica es darle al botón. Cuando le doy al botón, baja un número. Cuando baja un número, está bajando desde 100 hasta 0. Por lo tanto, estamos haciendo una dinámica de cuenta atrás, ¿vale? Ya veis un poco cómo va. Mecánica, darle al botón, dinámica, cuenta atrás. Y cuando llega al final, algo va a pasar porque el juego lo promete, ¿verdad? De hecho, mirad cómo los últimos 15 el juego se dedica a dar feedback de una manera más intensa, ¿vale? ¿Y qué pasa? ¡Oh! Vale. Vale, bueno, hasta aquí todo bastante razonable. Una máquina te dice, dale 100 veces, si le das 100 veces, te llevas un premio, te da un paquete de galletas de chocolate. Dices, bueno, tiene sentido, ¿no? Me ha costado 2 minutos darle, me llevo un paquete de galletas, tiene sentido. ¿Qué pasa con los juegos? Bueno, que los juegos tienen un sistema por el cual
la mecánica es importante, pero también la dinámica. En este caso es una dinámica de niveles, va ascendiendo, ¿vale? Entonces, ahora ya para conseguir el paquete de galletas, ya no es tan sencillo, ya te está retando a darle muchas veces. Aquí ya empieza, me gusta este ejemplo porque, bueno, darle 1000 veces a un botón para conseguir un paquete de galletas no es sensato. O sea, quiero decir, detrás hay un componente de desafío, de ver si vas a llegar al final. Una vez que empiezas, ya la gente te está mirando, estás en un centro comercial, tendrás que llegar al final, te apetecen las galletas. Bueno, veis cómo la parte de desafío, que al principio en el juego parecía sensata, veis cómo, incluso aunque no sea sensata, el propio desafío crea este escenario de juego donde la gente participa voluntariamente. Vamos a seguir viendo. Claro, ya, la gente dice, ostras, mil veces, ostras, es que... Uy, 5000. 5000 ya vas a estar un rato dándole al botón. Y empieza. Y empieza y claro, le cuesta un rato, evidentemente. Conforme, fijaros que conforme va llegando al final, se va juntando gente alrededor. Ya hay más gente disfrutando del juego que ella misma, ¿vale? Darle las 5000 veces se ha convertido en tal desafío que ya no solo ella está participando de alguna manera, sino que hay gente alrededor, hay gente grabándole con la cámara, etc. Sigamos. La gente le anima. Cada vez se junta más gente, ¿verdad? Y de repente conseguir una caja de galletas se ha convertido en una liberación increíble. O sea, fijaros también esta capacidad que tienen los juegos, ¿no? De crear tensión y luego liberarla también, ¿no? Cuando se llega al final, cuando tú estás en un juego y estás, digamos, intentando resolver el juego de alguna manera, me da igual que sea un juego de habilidad o uno de romperte la cabeza, cuando lo consigues se libera algo que es buenísimo. Parece que ha ganado una medalla en los Juegos Olímpicos o algo parecido. Bueno. Claro, la cosa va más allá, ¿vale? No solo darle al botón. Ahora el desafío ya va más allá. Te pide cosas directamente. Un poco humillante incluso, ¿no? Que hagas el ridículo ya. Claro, la expectación que crea que tú hagas el ridículo es bastante más grande que la que crea que tú le des a un botón, ¿vale? Y entonces, lo mismo, ¿no? Como hay una máquina, hay un desafío que te lo pide y te va a regalar unas galletas, llegamos a este punto, ¿no? Donde ya hay muchísima gente mirando y el juego se ha convertido en algo realmente ya, algo muy divertido. Bueno, ya ves un poco, luego te pide todo tipo de locuras, ¿vale? Que bailes el robot. Bueno. Bueno, y la gente celebrando que ha ganado una caja de galletas como si realmente, pues eso, hubiese ganado el campeonato del mundo de, yo qué sé, de judo. Muy bien. Bueno, lo que os comentaba, ¿verdad? Me gusta enseñar este vídeo porque explica muy bien el efecto que tienen las mecánicas, ¿no? Como si dice, bueno, dale 10 veces, ¿no? Si una mecánica está bien instruida, si están bien dadas las instrucciones, si el desafío es relativamente, digamos, desafiante, y tienes tiempo, etcétera, etcétera, bueno, mucha gente se va a acercar a tu juego. Por eso es tan importante, ¿no? Utilizarlo en estos contextos donde existe un tedio, ¿no? O existe una rutina, porque puede ayudarnos a superarlo, ¿no?
Vamos a avanzar un poco más en la parte de psicología de la gamificación. Yo creo que esto lo sabemos más o menos todos, ¿no? Tenemos la motivación, la podemos dividir en dos tipos de motivación, la extrínseca y la intrínseca. Bueno, una tira directamente de la recompensa, o sea, el hecho de hacer algo por conseguir el premio, como hemos visto aquí, ¿no? Que mucha de la gente que comenzaba, pues seguramente le apetecería comerse unas galletas y le pareció que la mejor manera, en vez de comprárselas, era obteniéndolas gratis, ¿no? El premio siempre es un aliado en los sistemas de gamificación. Pero luego, si queremos realmente crear una experiencia significativa, sobre todo en el aprendizaje, ¿no? Donde la gente tenga una vivencia y aprenda realmente a través de algo que realmente les deje marcados, ¿no? Y que realmente tenga un aprendizaje completo, ¿no? Ahí tenemos que buscar, ¿no? La motivación más intrínseca, ¿no? Cuando hablamos de motivación intrínseca, hay tres factores que son imprescindibles, ¿vale? Esto está demostrado. No sé si conocéis Daniel Pink, pero si podéis googlear su nombre, Daniel Pink, tiene un montón de charlas sobre, bueno, cómo realmente, ¿no? La motivación de las personas, ¿no? Los grandes factores de motivación vienen a través de la autonomía, es decir, de poder hacer las cosas en el tiempo, en la forma que tú quieras, más o menos. Hay también un factor de motivación que es la maestría, que es, bueno, pues esa necesidad que tenemos todos de aprender, ¿no? Y la guardamos ahí, solo hay que ofrecernos las dosis correctas, ¿no? Y si nos ofrecen las dosis correctas y queremos aprender sobre algo, pues, bueno, eso va a ser súper motivante, ¿no? Si nosotros queremos ser maestros en algo, eso también es muy estimulante, ¿no? Y luego el propósito, ¿eh? También vamos a ver cómo en los juegos, ¿no? Cuando tú juegas en equipo y la victoria va a ser de equipo, o cuando vemos juegos de apuestas, como pueden ser de la Cruz Roja, por ejemplo, ¿no? Que al final estás jugando un boleto, pero sabes que si finalmente ese boleto no te lo llevas tú, no te llevas el kilo de oro, ¿no? Sabes que ese dinero está bien utilizado y que va a servir para una causa social, ¿no? Entonces, también cuando jugamos, el hecho de que nuestro juego persiga un propósito más allá de nuestros propios intereses o capacidades, ¿no? Digamos, eso también es un factor de motivación muy importante a la hora de trabajar la motivación intrínseca, ¿no? También cuando hablamos de juego o de gamificación o de videojuegos, tenemos que tener en cuenta que para que un juego sea completo, tiene que tener estas dos partes, ¿no? Tiene que tener una parte de juego estructurado, digamos, de normas, de camino a seguir, ¿no? Para conseguir superar el juego. Y también tiene que haber zonas, vamos a decirlo así, donde el jugador se sienta más libre, pueda ser más creativo y pueda él de alguna manera interpretar el juego, ¿no? ¿Qué quiere hacer? Aquí veis dos ejemplos muy claros, ¿no? El típico juego de la raya en el suelo y el típico juego digamos, de más libre, de la playa con arena, ¿no? Sin unas normas, etcétera, ¿no? A la parte de la estructura se le llama ludus y a la de la izquierda se llama paidia, ¿vale? Esto, cuando hablamos de juego, decir, esto tiene que estar en cualquier tipo de juego. Yo siempre pongo el ejemplo, pues, de estos típicos juegos de, yo qué sé, por ejemplo, de los de mata-mata, ¿no? De estos de ir, el típico videojuego de ir todo el rato matando y tal, ¿no? Bueno, este videojuego y todos los demás, aunque tengan una estructura muy fuerte, con una misión, con unas mecánicas muy claras, etcétera, etcétera, siempre tienen que tener como una parte, pues, como de descubrimiento, de zonas por donde el jugador se pueda ir, de tomar elecciones, etcétera, etcétera. Entonces, en un juego es muy importante la estructura para que el jugador sepa cómo puede superar el juego, pero también hay que darle cierta libertad, ¿vale? Y hay que darle cierto juego libre dentro del mismo juego estructurado, ¿no? Digamos. Aquí hay un tema que ahora os contaré que en gamificación es paradójico, pero que cuando hablamos de juegos, juego, digamos, no gamificación, es norma, ¿vale? Y es que para jugar es una actividad voluntaria,
¿vale? Y que requiere autonomía, como hemos visto. Pero también la voluntariedad es una cosa muy importante, ¿vale? Tienes que tener libertad para jugar o no jugar. Poder elegir el tiempo que quieres jugar y también cosas como con quién quieres jugar. Para que el juego sea atractivo y tú te acerques a él, tiene que tener la capacidad de que tú puedas elegir estas cosas, ¿no? En gamificación, sin embargo, se da la paradoja de que en la mayoría de los sistemas de gamificación el usuario es cautivo, es decir, estás en una clase y estás recibiendo una formación y entonces ya eres cautivo de esa clase, por lo tanto, tu aproximación hacia el contenido académico ya va a ser totalmente regulado por esa clase. En los videojuegos no es así. Tú juegas a un videojuego y cuando te aburres lo dejas. Entonces, cuando hablamos de gamificación, hay que intentar que los usuarios se acerquen a nuestra iniciativa en vez de cautivarlos, porque mira, tienes que participar y que jueguen, ¿no? Entonces, luego veremos, ¿no?, cómo es súper importante todos los mecanismos de estética, ¿no?, que tengamos alrededor del juego para que realmente sea atractivo hacia el público al que vamos dirigidos, ¿no? En el caso de, por ejemplo, nosotros trabajamos con niños en educación reglada y, bueno, es súper importante que las propuestas de gamificación que hagamos, que por ejemplo hemos hecho una unidad para el Ayuntamiento de Pamplona, para un poco difundir la historia de Pamplona y la parte estética es súper importante porque eso va a hacer que ellos se aproximen de una manera más voluntaria. No quizás voluntaria en el contexto del aula, porque están allá y están obligados a estar allá, pero sí que tenemos que intentar hacer que nuestros juegos, nuestras iniciativas de juegos, bien sean juegos serios, gamificación o juegos por entretener, tienen que tener estas características de voluntariedad, ¿no? Y vamos a entrar con la siguiente tanda de contenidos. No sé si tenéis alguna pregunta. No, por de ahí. momento no hay preguntas, Iñaki, solo Isaac Herrera comenta que es estudiante de doctorado y que en su proyecto está planteando la opción de gamificación para una intervención tipo taller de enfermería en adolescentes. Y comenta pues eso, que le parece más atractivo y motivador que las cosas que se han ido haciendo hasta ahora a la hora de intervenir en esta población. Sí, totalmente. O sea, al final, bueno, esto es como un chiste de gamificadores, ¿no? Pero la educación es un juego mal diseñado, la política es un juego mal diseñado, el trabajo es un juego mal diseñado, ¿no? Y si vamos de ahí para abajo, ¿no?, pues cada uno en su ámbito, ¿no?, en su ámbito profesional, en su ámbito, digamos, privado incluso, puede darse cuenta, ¿no?, de que ser serios y rigurosos no está reñido con que la gente disfrute o pueda disfrutar algo más de las actividades, ¿no? Entonces, sí, totalmente, en cualquier ámbito de participación, de aprendizaje, donde queramos comprometer a las personas, queramos involucrar a las personas, este tipo de estrategias de gamificación son muy útiles. Totalmente de acuerdo, sí. Pues nada más, Iñaki. Vale, muy bien. Pues nada, vamos al siguiente bloque. Vamos a seguir un poquito también con el tema de la psicología. Venga, vamos a intentar un juego muy rápido. Esto lo suelo hacer, digamos, en vivo y en directo. No sé cómo funcionará hoy aquí online, pero decidme, ¿qué está haciendo este señor? ¿Qué le pasa? Decidme algo en el chat. ¿Qué creéis que le está pasando? ¿Qué creéis que está haciendo? Venga, nada, 20 segunditos. Mira, empiezo yo. A mí me parece que está, no sé, ahogando a alguien. Está ahí muy concentrado en ahorcar a alguien, ¿no? Dicen por aquí jugando, soplando una vela, viendo la televisión, apostando, regañando a alguien, jugando a un juego, se Muy repite, bien, muy consiguiendo un bien, reto, muy bien. abriendo una lata, jugando al póker, dice alguien por Sí. aquí, perdiendo en un juego, haciendo equilibrio, Muy bien, regañando, también se ha qué repetido. guay. Muy bien. Pues, o sea, vais muy bien encaminados, ¿no? Esto es una foto
que ha hecho un señor que se llama Mr. Toledano. Está buscando la web, ha desaparecido, ¿vale? Esto lo encontré hace un par de años así. Es un señor que se dedicó a hacer fotos a gente que estaba jugando a videojuegos. No ibais muy desencaminados, ¿vale? Lo que me gustaría que os fijarais es que, bueno, en este caso sí tiene una expresión un poco agresiva, vamos a decirlo así, pero fijaros un momentito en sus ojos, ¿vale? Y fijaros cómo está completamente enfocado en lo que está haciendo. No sé si está asesinando a alguien, o está jugando un videojuego, o está jugando al póker, o lo que sea que esté haciendo, toda su atención, todos sus sentidos están puestos en lo que está haciendo, ¿no? Y el señor Toledano hizo esta serie de fotos por eso precisamente, ¿no? Porque los videojuegos, los juegos, tienen la capacidad de meternos dentro de ellos, ¿no? De crear una burbuja alrededor del juego y abstraernos de todo lo que hay fuera, ¿no? Yo creo que todos hemos visto a videojugadores, ¿no? que pierden el hambre, no tienen sueño, les preguntas cosas, no responden, ¿no? Esto también pasa con mi hija cuando está viendo la televisión también, pero eso es porque están completamente enfocados en lo que están haciendo, ¿no? En lo que están viendo. Entonces, esto es una cualidad que nos interesa mucho para los procesos educativos o para cualquier otro tipo de proceso, ¿no? Que la gente se concentre, ¿no? Vale. Vale, luego lanzo otra pregunta. Bueno, ¿podemos diseñar la diversión? Esto es una pregunta que normalmente hago. Pues la respuesta es sí. O sea, es sencillo. Todos llevamos un pequeño diseñador de juegos dentro. Lo hemos visto antes cuando saltábamos en los pasos de peatones de una parcelita a otra, ¿no? Nuestro cerebro lleva incorporado este mecanismo para entender automáticamente los juegos y además lleva un mecanismo también para diseñarlos, ¿vale? Podemos dividir la diversión en 4 tipos de diversión, ¿vale? Por un lado tenemos la diversión casual, que es como la más efímera, la más banal, ¿no? Pues digamos, pues como los puntitos que te dan enseguida en un videojuego, o la recompensa fácil, o incluso algo de humor rápido, este tipo de diversión casual, ¿no? Y rápida. Después teníamos la diversión dura. Fijaros antes la gente cómo celebraba haber conseguido una simple caja de galletas. Lo celebraban así porque, bueno, hay que tener cierta paciencia para darle 5.000 veces al botón. Entonces, después de haber aguantado y quizás media hora dándole al botón, de ver que todo el mundo te estaba viendo ahí, de ver que era un desafío real, bueno, se libera esa energía que hemos visto, ¿no? Eso también es divertido, ¿eh? Resolver algo que quizás te cuesta que resolverlo, que es duro resolverlo, eso es divertido cuando lo resuelves, ¿vale? Por otro lado, tenemos la diversión social, que es también la diversión que tenía esta señora que viajaba conmigo en el tren, ¿eh? Esta señora le gustaban las palabras, le divertía el juego porque tenía unas mecánicas que le iba dando puntos, le iba subiendo de nivel, pero también se conectaba a la aplicación porque tenía a su amiga de Valencia y con ella también se divertía, no solo jugando, sino luego hablando también. Entonces, bueno, está claro que si la diversión es acompañado, pues la mayoría de las veces esa sensación de diversión se ve aumentada, ¿vale? Y luego tenemos por último la diversión con consecuencias serias, que para todo este ámbito, digamos, hospitalario o de salud, es muy apropiado, ¿eh? Es todo este tipo de juegos que tienen un fondo, digamos, serio detrás, bien sea de aprendizaje, en el caso de simuladores, o cualquier iniciativa de gamificación que pueda resolver un proceso dentro de la sanidad, o por ejemplo, pues que la gente se vacune más, o este tipo de cosas, ¿no? Ahí vemos que estamos creando un sistema divertido, pero que favorece bueno, un propósito, digamos, que tiene unas consecuencias serias, que no se queda simplemente en la diversión o en el aprendizaje, ¿vale? Sí, precisamente Ana Isabel López Alonso comparte aquí con todos en el chat
que ellos utilizan los juegos para experimentar el acompañar en el duelo en los procesos de muerte, desde la asignatura de cuidados paliativos. Y dice que la experiencia para los estudiantes es muy enriquecedora, puesto que, bueno, adquieren vivencias que no olvidan, ¿no? A través de esto. Totalmente. O sea, es que lo que decíamos antes, ¿no? Al final, el juego es capaz de crear este mundo, ¿no? Y lo bueno que tiene es que si se hace medianamente bien, ¿no? Las experiencias que te suceden dentro de un juego son bastante más ricas que las que te pueden suceder en una experiencia, vamos a decirlo, normal, ¿no? Entonces, si se sabe utilizar bien y con las herramientas adecuadas, joder, el efecto que tienen es tremendo, ¿no? La verdad que me ha sorprendido escuchar ese uso, ¿no? De la gamificación. ¿No? Pues, joder, me parece, la verdad, buenísimo, ¿no? Que se utilice para ese tipo de situaciones porque sí, es verdad que puede ayudar, ¿no? O sea, no es la solución quizá, pero sí que ayuda a que todo esto sea más fácil, sí. Desde luego. Entonces, bueno, esta idea, como lo que estáis diciendo vosotros también a través del chat, ¿no? Toda esta idea de que sí podemos diseñar la diversión, ¿no? O sea, de que no es una cosa mágica que cae del cielo y de repente te diviertes, ¿no? Sino que podemos provocarla, tenemos una palanca que podemos activar para hacer las cosas más divertidas. Venga, otra pregunta rapidica, a ver si... ¿qué cosas os parecen divertidas? Podemos hacer lo mismo. Podéis decir ahí en el chat, que estáis siendo, la verdad, estáis participando mogollón, me gusta. A ver, ¿qué cosas os parecen que son divertidas? A ver si se animan. Esta igual es un poco más abstracta. Mira, dicen la música, Muy bien, andar, compartir experiencias, hacer deporte, los retos, leer, muy bien, deporte, hacer cómicas las situaciones, correr, muy bien, muy compartir, bien, cocinar, la muy bien, competencia, muy bien. bailar, Esa me gusta además a mí. bailar, dice Lucy también Muy otra bien. vez. Vale, muy bien. Mm. Efectivamente, o sea, si nos ponemos a pensar, siempre podemos pensar en cosas dinámicas que son divertidas, ¿no? Os voy a dar yo una, una pequeña lista, ¿vale? Por ejemplo, es divertido coleccionar cosas. Fijaros, todos hemos coleccionado cosas cuando éramos pequeños, cuando somos mayores también, ¿no? Cosas más caras normalmente, ¿no? Pero coleccionar cosas es divertido, ¿no? Es una cosa que siempre nos gusta. Si encontramos algo que nos gusta coleccionar, ¿no? Pues siempre es divertido, ¿no? Las sorpresas son divertidas, ¿no? Sobre todo las buenas sorpresas, ¿no? Imaginar, proyectarse, improvisar, ¿no? Todo esto que decíamos, por ejemplo, de bailar, ¿no? Pues la parte de estructura, aprender a bailar es muy chulo, ¿no? Pero también, pues bailar a lo loco también, joder, es una sensación súper divertida, ¿no? Lo que decíais, compartir en sí es divertido, ¿eh? Los juegos de rol, ¿no? Cuando tú juegas y desarrollas un personaje, una actividad que normalmente no desarrollarías, o sí desarrollarías, pero lo desarrollas en un entorno, vamos a decirlo, pues por ejemplo, de simulación o de pruebas, etcétera, ¿no? Otra cosa que nos encanta, ¿no? El customizar las cosas a nuestro gusto, ¿no? Los juegos están llenos de cosas de, pues yo qué sé, personaliza esto, pon esto aquí, pon esto allá, elige de esto, elige el color, bueno, ¿no? Pues al final a todos nos gusta poner las cosas como a nuestro gusto, ¿no? Lo que decís por ahí, ¿no? Todas las cosas que están relacionadas con el tiempo libre, ¿no? Perder el tiempo, o sea, es divertido, ¿no? No hacer nada es divertido, aburrirse, eh, aburrirse justo es el paso previo a la diversión, ¿no? Como quien dice, o sea, tenemos que aburrirnos también, ¿no? Para hacer algo divertido. Perder el tiempo, ¿no? Hacer algo que no tenga un impacto realmente en nuestras vidas, tal, ¿no? Pues que sea algo más banal. Dejarnos llevar, ¿no? Pues perdernos de vez en cuando, ¿no? Eso también puede ser divertido. Bueno, lo has visto por ahí, la competencia, ganar, ¿no? Eso le gusta, yo creo que a casi todo el mundo, ¿no? Lo que decíamos, solucionar problemas, conseguir algo, explorar, ¿no? En un desafío, ¿no? El hecho ya no de acometerlo, ¿no? Sino de explorarlo, ¿no? Yo siempre cuento que
a mí casi me gusta más la parte de antes de los viajes, ¿no? La parte de como de ver a dónde voy a ir, prepararlo, tal, o hacerme una idea de qué cosas puedo llegar a ver o experimentar en el viaje, que luego el viaje, ¿no? Descansar es divertido, trabajar en equipo, el reconocimiento es divertido, ¿no? A todos nos divierte, nos congratula, ¿no? El recibir reconocimiento y ganar y que otros pierdan, ¿no? Pues, por ejemplo, pues si eres del Madrid o del Barcelona, ¿no? Pues no solo te gusta que gane tu equipo, sino que pierda el otro, ¿no? Estas típicas chorradas, pues que también son divertidas, ¿no? En ese sentido. Entonces, vemos cómo, bueno, y esto es una lista, quiero decir, hay muchísimas más cosas divertidas, ¿no? Vemos cómo, pues si pensamos un poco, ¿no? Siempre podemos pensar en cosas que sean divertidas, ¿no? Y muchas de las cosas, de las actividades que hacemos en el día a día, ¿no? Pues se podrían integrar este tipo de elementos o de dinámicas o de formas de hacer las cosas, ¿no? Que sean más divertidas. Bueno, esto ya lo hemos visto. Vale. Y ya, por último, quería como haceros una pequeña introducción al diseño de gamificación muy ligerita, ¿no? Pero que yo creo que después de lo que hemos visto os va a ayudar luego a, pues bueno, si vais a hacer algún día algún proyecto de gamificación, un poco a intentar descomponer el proyecto en 4 partes, ¿no? Y poder haceros unas preguntas que sean oportunas un poco para ver si cada parte que estáis diseñando va de la manera correcta, ¿vale? Entonces, voy a intentar explicaroslo también con varios ejemplos, a ver si más o menos consigo explicarme, ¿vale? Como siempre, cualquier cosa me decís. Bueno, volvemos un poco al cuadro que hemos visto antes, ¿no? Los 4 elementos de un juego, ¿no? Las 4 partes en las que podemos descomponer un juego. Por una parte tendríamos la estética, luego tendríamos las dinámicas, luego tendríamos las mecánicas y por último los elementos, ¿vale? El orden, la verdad, da un poco igual. Ahora vais a ver que unas más o menos entran dentro de otras, ¿no? Vamos a hablar de la estética, ¿eh? Lo hemos hablado antes, es súper importante, ¿no? Tenemos que crear un deseo de juego en los jugadores, ¿no? Y para esto es imprescindible que la parte estética sea atractiva, ¿no? Que tenga una parte, pues, no sé, digamos, visual o que entre por algún sitio, ¿no? que realmente conecte con estos usuarios, ¿no? Y en esa estética, además, tiene que estar de alguna manera visible un poco la respuesta emocional que queremos de nuestros usuarios, ¿vale? Y esto es una cosa muy importante porque no es lo mismo hacer un juego, vamos a decir, de aventuras que uno de matemáticas. No es lo mismo intentar que la gente participe en una actividad del aula que se realiza individual que se realiza en grupo, ¿vale? Entonces, para todo esto vamos a entender que intentar buscar una respuesta emocional que sea homogénea para todo el juego. Vamos a ver, no sé si conocéis este ejemplo, Foldit, a mí la verdad que el ejemplo me encanta, ¿no? Es un proyecto de una universidad americana que, bueno, de esta además sabréis muchísimo más que yo seguramente me voy a equivocar en muchas de las cosas, vamos a decir, técnico-sanitarias, ¿no? Pero básicamente creo que la historia era, bueno, tenían que descomponer una molécula o algo parecido, ¿no? No, más que descomponerlo, tenían que identificar, ¿no? Las partes de una molécula, ¿no? Y esta molécula o no sé muy bien lo que era, se descomponía en millones y millones de cachitos que había que identificar, ¿no? Entonces, el trabajo para el grupo de científicos que estaba desarrollando el proyecto, pues bueno, salían un poco las cuentas y si ellos se podían identificarlas, pues les salían las cuentas que iban a tardar como 3 millones de años en identificarlas todas, ¿no? Y entonces lo que crearon es un juego que creo que todavía está activo, si lo busquáis por ahí lo encontraréis, Foldit, que precisamente lo que hace es crear un juego alrededor de esta tarea de identificación de pequeñas partes, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues descompone este trabajo en 800.000 paquetes de trabajo y lo que te da es una parte muy pequeña de ese trabajo para que tú lo hagas, ¿no? Te da unas herramientas para que tú lo puedas hacer, para que puedas ir identificando y conforme vas identificando
esas cosas que, perdón, pero no sé muy bien lo que eran exactamente, las vas marcando en la pantalla y con eso se va completando este trabajo que de otra manera, pues ya veis que habría sido prácticamente imposible. El juego, pues yo creo que lleva muchísimo tiempo, tuvo una época que tenía muchísimos colaboradores en todo el mundo y que, bueno, que pues en muy poco tiempo consiguieron hacer un trabajo que de otra manera les hubiera costado millones de tiempo, ¿no? Pues fijaros cómo aquí la parte estética del juego es muy importante, ¿no? La parte de propósito, ¿no? Y digamos que todo el juego tiene que girar, toda la parte estética, pues tiene que ser un juego de estética científica, ¿no? Porque no todo el mundo puede jugar a este juego, ¿no? Tiene que tener un propósito muy claro, ¿no? Porque, bueno, pues al final esta gente, la gente que puede participar seguramente tiene un tiempo limitado y participar en el juego pues les va a suponer un esfuerzo y toda esta parte de propósito, ¿no? De poner por encima este bien común, digamos, pues ayuda a que la dinámica del grupo sea esa, ¿no? Precisamente, ¿no? Todos a una lo podemos conseguir. Entonces, esto si vais a la página, pues desde el principio el juego lo que te dice, ¿no? La parte estética es te necesitamos, esto no lo podríamos hacer sin ti, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hacemos un sistema de gamificación, pues la parte de estética, digamos, es súper importante, ¿no? Porque es la que nos va a permitir conectar, ¿no? con los usuarios en este primer momento. Entonces, cuando hagamos un sistema de gamificación y estemos trabajando en la estética, nos deberíamos hacer este par de preguntas, ¿no? Básicas, que son ¿por qué los jugadores van a querer desear a jugar este juego? Y ahí tenemos que ser críticos. No puede ser porque es muy divertido, ¿no? Tendríamos que tener razones realmente, ¿no? Para confirmar que efectivamente el juego es divertido, ¿no? Y entonces ahí tenemos que, pues bueno, porque se van a ver atraídos por esto, se van a ver atraídos por lo otro, porque tenemos esta estética que les va a resultar familiar o atractiva y después toda la parte de la respuesta emocional que decíamos, ¿no? Tiene que estar ahí, ¿no? Desde el principio, pues en el caso de Foldit, tenemos que hacer un llamamiento a que te necesitamos, etcétera, ¿vale? Entonces, esa parte de estética es muy importante. Ya veis que esa parte de estética no es solo de lo que se ve, sino que también es una parte también, vamos a decirlo, del corazón del sistema de gamificación, ¿vale? Debajo de la estética tenemos las dinámicas, ¿eh? Las dinámicas que hagamos en un juego tienen que estar atadas con la estética, ¿eh? No podemos hacer, pues eso, una dinámica individualista para este juego de Foldit, ¿eh? Tiene que ser dinámicas colectivas y que efectivamente, de alguna manera, y que de alguna manera las dinámicas del juego tienen que hacer que el jugador vea que el esfuerzo que él está desarrollando para participar hace que el juego avance. Pues en el caso que hemos visto de Foldit, por ejemplo, oye, es importante ver cómo se va componiendo esas piezas, ¿no? Cómo se van identificando. Tiene que haber una representación gráfica en algún sitio de cuál es la pieza que tú estás trabajando, cómo encaja con el resto de piezas, cómo va evolucionando digamos, el encaje de todas las piezas en común, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando trabajamos las dinámicas de un juego, pues que, por ejemplo, en este caso era el propósito, ¿no? El propósito de conseguir, digamos, de identificar todos los componentes de esta molécula, creo que es, tenemos que pensar que las mecánicas de juego tienen que ir atadas a ese propósito, ¿no? Pues lo que decíamos, ¿no? Ver en un sitio cómo efectivamente lo que tú aportas al juego va haciendo que el juego llegue a su fin, ¿no? De alguna manera. Vamos a ver, para ver el tema de las dinámicas. Bueno, luego os lo comentaré, ¿vale? Vamos a ver otra vez un poco el tema de las mecánicas, ¿vale? Eso es súper importante, ¿no? Las mecánicas son como esas pequeñas acciones que el jugador puede hacer, como en el caso de Foldit, que podría ser pues identificar una pequeña parte, ¿no? Y subirla al sistema para que quede guardada ya. Eso sería una mecánica, ¿no?
Y luego las normas, ¿no? Pues es importante saber, pues, no sé, cualquier juego tiene que tener unas normas, tiene que tener unas restricciones, ¿no? Para que el jugador sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, a mí me gusta explicar muy bien el tema de las mecánicas y el tema de lo que es un juego y cómo es una dinámica y lo que es una estética con este diagrama. A ver si lo encuentro ahora, que lo he perdido, creo. Un segundito. Aquí está, perdón, que es un diagrama de un poco de los átomos de lo que sería un juego, ¿vale? Entonces, por una parte, tendríamos, si lo veis aquí, la carita del señor este, y no como encima, tendríamos toda la parte de cómo funciona un cerebro, ¿no? Toda esa parte del cerebro normalmente se enfrenta contra un sistema de normas en un juego, ¿vale? A través de un desafío que es lo que está en medio aquí, ¿vale? Entonces, tenemos un desafío en la parte de medio. Para ese desafío tenemos un sistema de normas, que es lo que está aquí a la derecha, en mi pantalla por lo menos, y arriba a la izquierda tendríamos como la estrategia o, digamos, las acciones que un jugador puede determinar para enfrentarse al sistema y resolver el desafío, ¿no? Entonces, aquí vemos todo el ciclo de cómo funciona, ¿no? Esto es un juego al final, es un sistema de feedback, un sistema de feedback inmediato, ¿vale? Entonces, tenemos un desafío. Por ejemplo, en este caso, descomponer o sea, identificar una molécula o lo que sea, ¿vale? ¿Cuál es la acción? Bueno, pues entrar, elegir el trocito que tú quieres identificar y relacionarlo con una lista de 7 tipos de formas que puede tener esta molécula, ¿no? Por ejemplo. Y entonces se va asignando. Si lo haces bien, el sistema te dice, lo has hecho bien. Si lo haces mal, el sistema te diría que lo has hecho mal. ¿Vale? Y entonces, todo el rato se viene retroalimentando así. Todos los videojuegos funcionan así. Lo haces bien, avanzas. Lo haces mal, mueres. ¿Vale? Esto sería como la parte más básica, la de las mecánicas. ¿Qué pasa? Que cuando estamos haciendo mucho rato la misma mecánica, vamos a decirlo así, lo que queremos es tener sensación de que estamos avanzando, tener sensación de progreso, que es una de las dinámicas más básicas, ¿no? Y entonces aquí está muy bien este diagrama, ¿no? Que habla de los ciclos de actividad y progreso de un sistema de gamificación, ¿vale? Entonces, los ciclos de actividad serían las mecánicas, es decir, cosas que tenemos que hacer de una manera repetitiva, y los ciclos de progreso serían cuando subimos de nivel, tenemos una recompensa, obtenemos un reconocimiento, lo que sea, que tengamos en el juego. Entonces, es muy importante ir combinando estos ciclos de actividad con estos ciclos de progreso. Daros cuenta que es todo el rato feedback, ¿vale? En cada actividad tiene que haber, como hemos visto en el esquema anterior de los átomos del juego, tiene que haber una acción que desarrolle el usuario y tiene que haber un feedback sobre si esa acción la está desarrollando bien o mal, ¿vale? Todos los juegos del mundo, todos los videojuegos del mundo funcionan así. Tú vas desarrollando actividades y esas actividades tienen un sistema de normas y un sistema de feedback que te va diciendo si contra ese sistema de normas, efectivamente la acción que tú has hecho está bien hecha o está mal hecha. Una vez que has aprendido eso, te deja avanzar y te sube de nivel, te muestra que has progresado, ¿vale? Entonces, es muy importante tener un poco como esta relación, que un juego tiene la parte estética, que es la parte, vamos a decir, visual y emocional de un juego, y luego tiene una, vamos a decir, operativa, ¿vale? Que se trata de hacer buenas actividades que sean asumibles, que sean rápidas, que tengan feedback, que enseguida puedan saber si lo están haciendo bien y mal, y que cuando aprendan a hacer esas actividades, en cuanto las aprendan, puedan pasar de nivel, ¿no? Y puedan progresar a otro sitio donde es más difícil, o se explica otro concepto, o se avanza de nivel, o lo que sea, ¿vale? ¿Cómo entremezclamos todas estas actividades y ciclos de actividad y progreso y mecánicas y dinámicas, que más o menos es lo mismo, y cómo hacemos que la gente pueda entrar en un estado fluido, como hemos visto antes, ¿vale? Que la gente esté disfrutándolo, que se concentre en ello, que disfruten, que se olviden de comer, que se concentren en ello, ¿vale?
Pues hay una teoría que es la teoría del flow, que es de este señor que tiene un nombre impronunciable, que este señor es, digamos, el pensador de esta teoría del flow, ¿no? Esta teoría tiene esta gráfica, ¿no? Donde en un lado de la gráfica vemos, digamos, la parte de desafío que puede tener un sistema de juegos, vemos las capacidades que va adquiriendo el jugador mientras va realizando estas actividades en el juego, y luego la ansiedad o el aburrimiento, ¿vale? Que serían como, por una parte sería, pues eso, si desafiamos mucho a los jugadores en un juego, ¿no? Y le estamos dando todo el rato cosas que le provocan trabajar mucho y que sean realmente tediosas y no tiene mucho feedback positivo respecto a que va avanzando, etcétera, se produce la ansiedad. Y entonces los jugadores abandonan normalmente, ¿vale? Y en el otro eje tendríamos lo contrario, ¿no? Si tú a una persona le vas enseñando cosas y los desafíos que le pones para poner en práctica esas cosas o ese aprendizaje no están a la altura de lo que ha aprendido, esa persona se aburrirá, ¿vale? Entonces, un poco combinando esta técnica donde tenemos que combinar actividades cortas, repetitivas, con feedback y agruparlas, vamos a decirlo así, en tandas que les permitan a los jugadores disfrutar de estas actividades para luego darles progreso, ¿no? Y la manera que tendríamos de administrar de alguna manera el aprendizaje o el esfuerzo que los jugadores tienen que hacer para progresar en el juego, pues sería de esta manera, ¿no? De alguna manera, siempre dándole al jugador capacidades para afrontar los desafíos que se le proponen y siempre desafiándole de una manera que no sea excesiva. Los jugadores tienen que tener objetivos o desafíos alcanzables. Y en ese sentido también tampoco podemos machacarles en un juego, ¿no? Pues eso, a que repitan una tarea continuamente, en un sistema de gamificación, ¿no? Tenemos que conseguir que no se aburran y que otra vez les subamos a un nivel donde el desafío vuelva a subir y sus capacidades se muestren de manera natural, ¿no? Yo creo que con esto más o menos podríamos dar la charla por finalizada. No sé saber cómo vamos de tiempo, la verdad. No he hecho ni mirar. No, de tiempo vas muy bien. Quedan todavía 40 minutos, 50. Vale. Para terminar hasta las 7:30, pero bueno, si hubiera preguntas y demás, pues tenemos tiempo Vale, de pues sobra. mira, si queréis podemos hacer una cosa. Os puedo contar un poco lo que hemos hecho en el hospital y así también veis un poco luego también cómo finalmente aplicamos alguna cosa de estas, pero yo casi preferiría que si tenéis alguna duda o lo que sea, me queréis comentar algún proyecto o lo que sea, pues que lo hagáis a través del chat. Vale, ¿Cómo lo veis? vale. Como de momento no han surgido preguntas, si quieres comentarnos estas experiencias en el hospital, como estamos, yo creo que sería bastante enriquecedor para la charla. Vale, muy bien. Pues mira, os voy a contar un poquito. Nosotros venimos trabajando con Miquel Izquierdo, que es un especialista en ciencias de la salud. Él ha creado un sistema por el cual, bueno, de alguna manera puede filtrar a las personas de más de 65 años según su fragilidad y a partir de este filtro es capaz de proponer entrenamientos físicos, de ejercicio físico, para mejorar la fragilidad de estas personas, ¿vale? Entonces, bueno, es un tema muy importante pues porque a partir de los 65 años la mayoría de las personas tienen algún tipo de enfermedad que quizás en muchos de los casos no es curable, es tratable, pero sí que es muy importante el mantener, digamos, la función física el máximo de tiempo posible porque mucha de la autonomía de estas personas cuelga precisamente de esta función física, ¿vale? Entonces, nosotros llevamos tiempo trabajando con Miquel en la parte más pues, de aplicaciones, de webs, etcétera, la parte digital, y hace
como 3 años empezamos a trabajar también con la planta de geriatría de aquí, del Hospital de Navarra. Bueno, ¿qué pasaba en el Hospital de Navarra, ¿no? Pues un poco lo mismo que había detectado Miquel, ¿no? ¿Qué habían detectado? Pues que normalmente cuando entran los pacientes en la planta vienen con un problema de salud grave que normalmente solucionan de manera muy efectiva, pero que el mismo tratamiento tiene también un impacto negativo en estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, pues si ponemos el ejemplo de una neumonía, ¿no? Pues normalmente cuando entran con una neumonía les tratan allá, tienen un tiempo donde pues, les dan medicinas, los encaman, etcétera, etcétera, tienen su tratamiento. Cuando se curan salen con la neumonía curada, pero el encamamiento y las medicinas en muchos casos pues hace que pierdan muchísima función física también durante las estancias hospitalarias, ¿no? Entonces esto es un problema grave porque pues, bueno, al final que estas personas pierdan la función tiene un impacto el social, evidentemente, que estas personas pierden autonomía, tienen que ser hospitalizadas de nuevo, quizás por caídas, tienen que ser ingresadas en un centro geriátrico porque ya no son autónomas y necesitan ayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde la planta del hospital vienen años trabajando en implementar estos entrenamientos que Miquel Izquierdo ha diseñado, y nosotros hace un par de años empezamos a trabajar con ellos y hicimos un proyecto en el cual lo que intentamos es, a través de gamificación, de un diseño de gamificación que hicimos para ellos, ¿no? El inducir a estos pacientes a la realización de ejercicio físico y cognitivo. O sea, no solo tener los ejercicios, sino tener una capa de juego que pudiera ser atractiva para estos hospitalizados, ¿no? Y que les motivara a la realización de ejercicio físico durante su estancia hospitalaria. Entonces, bueno, desde la planta nos propusieron el hecho de, bueno, también humanizar el espacio sanitario, ¿no? No solo darle una vuelta a cómo podíamos sacarlos de la habitación, sino que, bueno, que luego cuando salieran de la habitación a hacer ejercicio, pues que estuvieran en un entorno que realmente se sintieran cómodos o agradable, ¿no? Entonces se les ocurrió esta idea de, bueno, pues poner murales, ¿no? Igual que en las plantas de niños, ¿no? Las decoran con figuras geométricas y pasajes de cuentos, etcétera, etcétera, ¿no? Pensaron que podría ser interesante hacer lo mismo, pero para estas plantas para esta planta de ancianos, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar un poco en la parte estética de la solución, ¿no? Que es cómo iba a quedar el espacio donde luego estos pacientes, estos jugadores, iban a jugar, y vimos que la planta justamente estaba orientada de norte a sur, y entonces lo que decidimos junto con los responsables de la planta de geriatría fue hacer unas acuarelas gigantes de 2 por 3 metros que representaran Navarra de norte a sur, de tal manera que al norte de la planta, en el pasillo, al norte de la planta, tenemos una acuarela gigante de, pues por ejemplo, en este caso es de Vera Vidasoa, que está en el norte de Navarra. No sé si la gente que está aquí en el taller es de Navarra o no, pero para que os hagáis idea, es una población que está al norte, y conforme vas avanzando por el pasillo de la planta que vas hacia el sur, hay diferentes acuarelas más, todas tamaño gigante, con diferentes partes de Navarra. Entonces, vamos desde Vera Vidasoa hasta las Bardenas, ¿no? Pasando por Pamplona, etcétera. Entonces, ya veis cómo habíamos creado una parte estética, ¿no? Fuera de las habitaciones, que invita ya a salir de la habitación, que les resulta atractivo, pues porque son pueblos que quizá han vivido cerca, o bueno, este tipo de cosas, ¿no? Que están muy asociadas con la tercera edad, ¿no? Que les encanta, pues, como ver fotos de pueblos que han conocido, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, ya teníamos la parte, vamos a decir, estética,
y después trabajamos en la parte de mecánicas y dinámicas, ¿vale? Y para ello, ¿qué hicimos? Hicimos un cuaderno de actividades que debían ir completando, ¿vale? Entonces, las actividades estaban todas relacionadas más o menos con estos viajes que tenían que hacer a través de la planta. Entonces, pues imaginaros, el libreto les decía, bueno, pues hoy nos vamos de viaje al Monte Aralar y después de pasar por el Monte Aralar iremos a Pamplona, a la Plaza del Castillo y de ahí iremos a no sé dónde, ¿no? Otra parte de Navarra. Entonces, luego también, en cada sitio donde iban, tenían que realizar un ejercicio cognitivo. Pues fijarse en una parte de la acuarela, contar cuántos personajes aparecen en la imagen, etcétera, etcétera. De tal manera que ahora, cuando llegan los pacientes a la planta de geriatría, primero se les hacen unas pruebas para ver si son aptos para el programa y si tienen la mínima función física y cognitiva, se hace este programa con ellos, ¿no? Pues en este sentido los resultados son espectaculares, ¿no? Pues porque salen fuera, se hacen fotos con las imágenes, van completando el cuadernillo. Bueno, a nivel experiencia de estar en la planta de geriatría todo el día encamado esperando a que venga la enfermera con la comida, ¿no? Al tener unas actividades, a salir fuera, al ver incluso en algunos de los casos, ¿no? Cómo efectivamente estás mejorando la función física de una manera, digamos, que lo puedes notar tú mismo, ¿no? Y luego, pues, según todos los estudios que van realizando, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todos estos sistemas de gamificación pues ayudan muchísimo a que efectivamente se puedan realizar este tipo de actividades dentro del contexto hospitalario, ¿no? Ese proyecto se cerró, como os comentaba, desde entonces siguen utilizando este programa y hace más o menos un año decidimos aplicar a un proyecto de I+D+I liderado por WePlay, pero en el que también participa Navarra Biomed y por ende también la Universidad Pública de Navarra y la planta de geriatría, donde lo que hemos hecho es ahora digitalizar estos paseos, ¿vale? Entonces ahora, además de tener estas instrucciones para salir, para ir de aquí, ir para allá, hacer ejercicios, etcétera, etcétera, además ahora llevan una tarjetita y cada vez que pasan por Tudela, pasan la tarjetita y luego tienen un sitio, una pantalla donde pueden ir ellos a ver un poco la cuantificación, pues cuánto han andado, cuántos pueblos han visitado, perdón, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego el mismo prototipo que hemos desarrollado dispone de ejercicios cognitivos también, ¿eh? Por lo tanto, pues poco a poco veis cómo vamos viendo, pues eso, capas de juego, ¿no? Primero hicimos como una pequeña, vamos a decirlo así, una decoración, ¿no? Pero que va muy orientada a provocarles a que salgan de la habitación. Después les pusimos, digamos, una estructura de juego, con unas actividades que ellos podían ir realizando, con unos logros, que luego además firmaba el responsable de la planta, etcétera, etcétera, firma el responsable de la planta. Y ahora ya estamos volcándonos ya en un sistema de juego que nos permita entrenar el sistema, vamos a decir, todo el entrenamiento cognitivo de una manera sistemática, a través de videojuegos, a través de una pantalla, y dando feedback también pues de lo que han andado y de lo que no han andado, también reforzando toda esta parte de experiencia de usuario, ¿no? De dar feedback el máximo posible, pues en este caso a través de elementos digitales. Y bueno, pues es un poco el proyecto en el que estamos metidos. No sé si alguien de vosotros está metido en estos temas de fragilidad o trabaja en alguna planta de geriatría. Pues mira, Iñaki, precisamente Marta Carolina Ruiz Grau comenta que le parece magnífico el proyecto Health Arcade, que lo conoce, y lo que te pregunta es si las aplicaciones diseñadas para este proyecto, el Health Arcade, serán libres como Bifrail para poderlas implementar en otros servicios de geriatría de igual otros puntos de España. Pues mira, ahora mismo es un prototipo lo que tenemos allá, ¿vale? No va a haber, o sea, quiero decir, hemos hecho un desarrollo muy a medida, es un
es un mueble con un atril, con una botonera que se ha diseñado específicamente para estos ejercicios, dispone de una tele y luego además dispone también de, vamos a decirlo así, de unos sensores que lo que nos permite es también pues, realizar alcances y medir si realmente están haciendo bien estos alcances, ¿no? Claro, eso ahora es un prototipo, no es un producto comercial como tal, ¿no? Ni es un producto comercial, ni creo que es algo que se pueda replicar en ese sentido, ¿no? En otros centros, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido todavía estamos un poco verdes, es un prototipo que, bueno, nosotros estamos valorando la posibilidad de hacer un producto desde ahí, pero ahora mismo no es libre, pero no por nada, sino porque es que ni siquiera hay un producto que se pueda utilizar. Ajá, entendido. Mira, Isaac Herrera comenta que tiene dudas de cómo crear una herramienta para trabajar la toma de decisiones en el contexto de la adolescencia. Dice que por su falta de formación al respecto no sabe cómo enfocar lo que sería una aplicación o un juego para poder incluir todos los conceptos y contenidos que contiene la intervención. Comenta que tiene Vale. ideas, pero que no sabe si puede aplicarlas tal y como imagina. Sí, o sea, claro, al final, bueno, pues eso, al final diseñar algo de gamificación, pues hacer un sistémica chiquitico o algo sencillo es fácil, ¿no? Cuando ya tienes algo serio, mucho contenido, los objetivos que persigues son importantes para tu organización, ¿no? Pues ahí la cosa cambia. No sé, en el entorno de jóvenes, bueno, pues al final yo creo que será de los públicos más difíciles que hay, ¿no? Pues porque tienen una necesidad de input súper fuerte, ¿no? Y en este caso, el gráfico que veíamos, ¿no? Es muy fácil frustrarlos por aburrimiento, ¿no? Y también es muy fácil frustrarlos por ansiedad, ¿no? Que aquí lo veía, a ver si lo consigo. A ver, un segundo. Aquí que lo veíamos, ¿no? Entonces, claro, aquí los jóvenes son muy sensibles, ¿no? Nosotros estamos trabajando en varios proyectos con jóvenes. Por ejemplo, no sé si te va a servir de mucho, pero sí que vemos una característica común en los proyectos que hacemos con jóvenes, que juegos donde puedan expresarse suelen participar de una manera muy activa. Suele costar como crear ese escenario, ese juego donde se propicie el que puedan expresarse, ¿no? Pero ahí nosotros, por ejemplo, es un ejemplo, estamos haciendo talleres aquí para paz y convivencia, de aquí del Gobierno de Navarra, con todo el tema de redes sociales y jóvenes. Y entonces, bueno, lo que nos está funcionando es pues por ejemplo, cosas que son muy cercanas a ella, utilizar vídeos, utilizar videojuegos, pero además de una forma muy puntual. O sea, ni siquiera ponerles delante de un videojuego a que estén sentados un rato, ¿no? Sino, pues por ejemplo, en nuestro caso lo que estamos haciendo es ponerles unas piezas de vídeo muy cortitas que generan situaciones un poco, vamos a decirlo así, violentas y a partir de ahí lo que tenemos es como un sistema de juego que recompensa al que se expresa. Pero sí, al final trabajar con adolescentes es complicado. Y sobre todo estas dos cosas, ¿no? El tema de la expresión y el tema de que necesitan mucho input y mucha estética también, ¿eh? O sea, me da igual. Si tienes un tablón de contenidos para darles y en vez de, si quieres llamarle tablón de contenidos y Alicia en el País de las Maravillas, será mucho mejor que si le llamas solo tablón de contenidos, ¿no? O sea que muchas veces la parte estética de estas, con darle una vuelta también, intentar enfocarlo todo desde otro punto de vista, ¿no? También ayuda. Y los jóvenes son muy tendentes a sentirse influenciados por esta parte estética, ¿no? A querer expresarse y a tener necesidad de mucho feedback y mucho input. Genial, pues muchas gracias, Iñaki. Mira, Belén Montoro ya están surgiendo ideas y Belén nos comenta que vista lo que has expuesto,
sería interesante un proyecto de gamificación para enfermos que salen de la UCI por COVID. O sea que están surgiendo ideas interesantes. Totalmente, o sea, y nosotros, aparte de este proyecto que os he comentado, que os ha comentado Isabel, estamos metidos en otro par de proyectos de salud, por lo que estáis viendo, porque es que al final es un ámbito donde, joder, la experiencia es mala por defecto, o sea, quiero decir, y entonces cualquier cosa, cualquier pequeño detalle, cualquier pequeño cambio, aunque sea estético y no tenga casi profundidad, ¿no? Para este tipo de contextos es ideal. Y ya si se trabaja algo potente, ¿no? Que, por ejemplo, pueda ayudar a la resiliencia, ¿no? En este tipo de estados y tal, joder, eso me parece una buenísima noticia, ¿no? Lo que pasa es que ahí es vital eso, ¿no? Lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? Que desde vuestro ámbito, los profesionales, ¿no? Lo veáis y lo podáis abordar, ¿eh? Que además, o sea, yo tirando piedras contra mi propio tejado, ¿eh? No hace falta una consultora de gamificación para iniciar un proyecto de este tipo, ¿eh? Hay tanto que mejorar, ¿no? Que cualquier pequeño cambio sería suficiente. Y vais a aprender mogollón y vais a ver que la respuesta de la gente, de las personas, hacia este tipo de dinámicas, este tipo de estrategias es buenísima, ¿no? Y yo solo desde aquí animaros a eso, ¿eh? Porque sí, o sea, y lo que hace falta son lo que estáis haciendo, ¿eh? Propuestas muy concretas que ayuden, oye, mira, cuando se sale de aquí, de esta enfermedad en concreto, que se tiene este tipo de tal, oye, vendría muy bien hacer este tipo de cosas, ¿no? Y cuando además vosotros ya sabéis qué es lo que hay que hacer, lo único que hace falta muchas veces es una estrategia, ¿no? Para que las personas nos pongamos a hacer cosas, ¿no? Y el juego es un buen aliado para esto. Me estoy acordando ahora, si me dejáis un segundo, lo busco porque es una cosa súper chula. Pues mientras lo buscas, Iñaki, te comento, porque es simplemente un comentario de Marta Rodríguez Hernández, que ha conocido el proyecto a través de César, el terapeuta ocupacional de la planta, sí. Y que los resultados funcionales publicados son brillantes y te da la enhorabuena. Sí, o sea, no, os lo digo de verdad, no es cosa nuestra, o sea, ahí todo el mérito lo tienen desde la planta de geriatría César, Nicolás, que Fabiola, Fabricio, Miquel, que son los que realmente están apostando por estas ideas, ¿no? Y nosotros simplemente les estamos ayudando en que puedan hacerlo, ¿no? Pero toda la iniciativa es de ellos, así que si tenéis oportunidad, les doy la enhorabuena a ellos porque ellos son los verdaderos responsables de todo esto. Al final, nosotros estamos aprendiendo muchísimo de esa experiencia que seguramente vamos a poder aplicar en ese área o en otras y la verdad que tiene mucho mérito el armarse de valor, ¿no? y hacer este tipo de cosas porque ya sabemos que también estas iniciativas dentro del sector público, etcétera, etcétera, hay que moverlas, tiene su coste en esfuerzo y la verdad que sí, yo estoy de acuerdo contigo, hay que darles la enhorabuena, sí. Os comento esto, luego si hay alguna duda más, si queréis resolvemos, porque esto está muy bien. Esto es una chica que os recomiendo que os veáis el proyecto, se llama Super Better. Esta es una chica que es una crack de esto de la gamificación, ¿no? Es una de las primeras personas que pensó que si los videojugadores dedicaran las horas que dedican solo a jugar, dedicaran a hacer... Si los videojuegos tuvieran un efecto en el mundo real, ¿no? El mundo estaría solucionado, ¿no? Tiene una charla de TED muy famosa, ¿no? Donde explica un poco esto, ¿no? Y ella tiene una aplicación que yo no sé ahora dónde está, o si la ha quitado. Ah, no, aquí está, mira, vamos a verla un poquito. Vamos a verla directamente, a ver qué imágenes tiene aquí, para que veáis un poco de qué va. Es un poco lo que estabais diciendo, ¿no? Esta chica dijo, mira, cuando te toca una enfermedad, sobre todo si es grave, ¿no? La actitud, la resiliencia que tú tengas frente a esa enfermedad es súper importante. O sea, no sabemos muy bien si tanto para curarte o no, pero sí por lo menos para que
tú puedas pasar por ese momento, ¿no? De la mejor manera posible, ¿no? Y entonces ella creó esta aplicación que podéis echarle un vistazo, que es muy curiosa, ¿no? Porque lo que hace es como, digamos, meter en un viaje del héroe, ¿no? Lo que sería la experiencia de pasar por una enfermedad de estas, ¿no? Entonces, es una aplicación, no es muy concreta para una enfermedad, por eso igual tampoco no es muy usable, ¿no? Entonces, un poco la idea es, bueno, pues si tú necesitas ir todos los días me lo voy a inventar, a quimioterapia y además hacer ejercicio y llevar una dieta saludable y además, pues como estás un poco bajo, tienes que empujarte un poquito a hacer relaciones sociales y todo esto, ¿no? Pues la aplicación tiene una manera como de listar estos objetivos, ¿no? De plantearlos en el tiempo, de ir chequeando, ¿no? Cuando los vas haciendo, ¿no? Y la aplicación tiene como un sistema, pues como de motivación que te va diciendo que lo vas haciendo muy bien, logro conseguido, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una aplicación pues que lleva mucho tiempo y que yo sé que en algún ámbito se ha utilizado y que, aunque es un poco, ya os comento, ¿eh? O sea, como no es para ninguna patología en concreto, ¿no? Pues igual se queda corta o larga en muchas de las situaciones, ¿no? Pero como idea un poco de esto que estáis apuntando vosotros también, ¿no? De todos estos procesos que hay y de cómo pasarlos, ¿no? Es una buena inspiración. No sé si hay alguna cosilla más por ahí. Sí, hay alguna pregunta más. Mira, José Luis Cobo Sánchez te pregunta si nos puedes aconsejar alguna herramienta para trabajar gamificación en el aula y crear nuestros contenidos sin muchos conocimientos de informática. Mira, sí. Os lo voy a poner aquí en la pantalla también. Ay, a ver cómo puedo quitar esto ahora. Bueno, da igual, lo pongo aquí. No sé si conocéis... Bueno, no sé si conocéis ClassDojo. Igual es un poco demasiado infantil esta aplicación. Es muy conductual, ¿vale? Pero sí que trabaja muy bien toda esta parte de feedback, ¿vale? No os lo he puesto, bueno, si queréis os lo pongo un segundito, a ver si lo tengo aquí. Un segundico, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? Cuando hablamos de educación, es vital este tema que estábamos diciendo de los ciclos de actividad y progreso, ¿vale? Entonces, si ya sabemos que la educación hoy en día, pues las evaluaciones son cada X tiempo, ¿no? Y que normalmente, aparte de algo de feedback personal que pueden recibir en tutorías o pequeño feedback que se da en clase de manera espontánea, los alumnos en general tienen poco feedback, ¿vale? Entonces, esta herramienta de ClassDojo ayuda a esto, ¿no? A tener una clase, a poder tener un sitio donde ir dándoles feedback, que luego lo puedan ver en casa. Igual esta es un poco infantil. Os voy a enseñar otra que es un poco más adulta, a ver si la encuentro. Por aquí están nombrando Mentimeter y Kahoot. Sí, eso es. Sí, muy bien. Esperad un segundo que os enseño y comentamos Kahoot también. Perfecto, gracias. Un segundito a ver si... ¿Cómo era? Classcraft, puede ser. Mirad esto de sí. Mirad, esto es una cosa, yo no la he probado, ¿eh? También os voy a decir, así como otras cosas sí que las he probado. Esto, la verdad, no he tenido tiempo, ¿eh? Tiene una pinta buenísima. Sé que algunos compañeros vuestros en educación lo están utilizando. Tampoco sabría deciros muy bien cómo se utiliza, etcétera, etcétera. Pero básicamente, esto lo que es toda la parte de mundo, de estructura, vamos a decirlo así claramente, estos contenidos en el nivel 1, estos contenidos en el nivel 2, estos contenidos en el nivel 3, ¿vale? Tiene todo un sistema para convertir tu clase en una especie de videojuego tipo dragones y mazmorras, ¿vale? Entonces,
lo que tiene es como toda la parte estética y luego tiene un sitio donde tú vas metiendo los contenidos, pues tiene todas las cosas como de tareas, de exámenes, de tal, y todo se produce en este mundo. Y entonces ahí puedes hacer como clanes que pueden luchar unos contra otros, etc. Esto es un sitio buenísimo si tienes el contenido hecho y quieres darle un toque gamificado y vas dirigido a gente joven, hasta 15, 16 años, esto es una buena opción. Kahoot. Kahoot es otra muy buena. Kahoot es una aplicación, lo pongo aquí también, para que lo veáis. Ah, bueno, pues ahora ya no tiene una página normal y corriente. A ver, Kahoot. Aquí está. Vale. Entonces, bueno, Kahoot es una aplicación que está basada en móviles, ¿vale? Entonces, los alumnos tienen que tener móviles o tablets y básicamente sirve para plantear preguntas en la pantalla y poder responderlas a través del móvil. Entonces, bueno, pues se crea como la típica competición de ver quién la responde antes o a ver quién acierta más, preguntas y tal. Vamos a decirlo así, es una herramienta ideal, pues por ejemplo, para poner unas preguntas y respuestas, repasar contenido, incluso hacer una especie de, vamos a decirlo así, examen colectivo en clase. Sí, comentaba Antonio González Trujillo que él Classcraft lo había utilizado, pero le parece quizá algo compleja para desarrollarla dentro de un cuatrimestre. Es un poco el feedback que nos da. Sí. Al final, yo no he entrado, pero yo creo que todas las herramientas estas tienen un poco, entre comillas, ese problema, ¿no? No se adecuan perfectamente a tu aula, a tu proyecto, a tu trimestre, a tu unidad, lo que sea, ¿no? Entonces, sí, y luego, ¿qué decir? No son gratuitas desde el punto de vista del esfuerzo también, o sea, hay que hacer un esfuerzo, volcar los contenidos y tal. No sé si está de acuerdo, ¿cómo se llamaba? Perdona. Antonio No sé, González. no sé si Antonio estará de acuerdo conmigo, pues eso, que al final casi te merece más la pena, pues como, pues eso, crearte tu mundo, crear tu listado de tareas, ¿no? Y darle ese pequeño toque de narrativa o estético, ¿no? Desde clase. No sé qué ha hecho después Antonio, no sé si ha hecho alguna otra cosa. Lo Antonio. que comenta es que embeberlas en Moodle es complicadísimo Ah, y bueno. que simplemente explicar las dinámicas y mecánicas ya le emplea un seminario. Sí, claro. Sí, igual también, pues bueno, estas cosas también depende de, o sea, igual directamente para meterlos aquí, no, habría que empezar, pues eso, ¿no? Montar un pequeño juego ahí adentro que sea capaz de, pues por lo menos acostumbrarles a las mecánicas, lo que decía, ¿no? Nosotros cuando hacemos un sistema de gamificación para cualquier ámbito, me da igual que sea salud, educación o lo que sea, la experiencia del usuario la dividimos como en 3 o 4 partes. Hay una primera parte que nosotros llamamos descubrimiento, ¿no? Entonces, nosotros cuando hacemos un producto de gamificación intentamos que el producto tenga una parte por la cual, en este caso, los alumnos puedan descubrir el producto. No tanto nosotros inducirles a que lo descubran, sino pues ir dejando pequeñas pistas, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, la parte de descubrimiento. Hay otra parte, también relacionado con esto que estamos hablando, que es la parte de onboarding o de aterrizaje, ¿no? Pues contra más complejo sea el proyecto, más tiempo van a necesitar para aterrizar. Entonces, esto es una cosa que merece la pena tener en cuenta, ¿no? Saber qué tiempo necesitan para aprender el sistema, ¿no? Cualquier persona que entra en un sistema nuevo, me da igual que sea una aplicación de este tipo o un sistema de gamificación que hagamos, va a necesitar un tiempo para comprender qué es el juego, qué hay que hacer, cómo se hace, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que muchas veces nos concentramos en hacer como la parte más del juego, más de la parte central, ¿no? Y nos olvidamos de cómo se descubre ese juego y cómo se entra, ¿no? Entonces, no sé si esto os puede ayudar con vuestras cosas también. Sí.
Comenta Antonio en relación a lo que le preguntabas que está desarrollando un juego con RPG Maker que es tipo Minecraft y que no necesita conocimientos de programación. Sí, sí. O sea, Antonio es un crack. O sea, hay un montón de alternativas y eso es lo bueno. Ir probando, ver cuál te gusta a ti también, ¿no? Como profesor, porque hay tantas y cada profesor es un mundo, ¿no? Y luego ver también cómo conectan con tu alumnado, ¿no? Tienen que cuadrar con el proyecto, etcétera, lo decíamos antes. Y entonces, pues bueno, al final ahí hay un trabajo de ir probando, de ver cómo funcionan, ¿no? Si vais a confiar en este tipo de soluciones digitales, pues eso es. Tenéis que buscar algo que os sirva, ¿no? Que sea lo suficientemente simple o lo suficientemente complejo como para que encaje en vuestro contexto, ¿no? De educativo, digamos. Seguro. Marta Carolina Ruiz Grau te preguntas que ella emplea Sócrates y a ver tu opinión cuál es sobre Sócrates. No lo conozco. A ver, espera un momento, porque hay veces que el nombre no me suena. Ah, pues tiene muy buena pinta. Es para dar feedback más que nada, entiendo, más que nada, digamos, tipo notas y no tanto puntos y cosas así. A ver si nos lo puede aclarar. Sí, dice que es tipo Kahoot. Es tipo Kahoot, vale. Sí. Vale. No, pues no, la verdad no la conocía. Una más que me apunto aquí para... te agradezco la nueva herramienta porque no la conocía, sí. Dice que la usa como alternativa a Kahoot. No sé si Kahoot quizás sea de pago o... No tengo ni idea, pero sí, o sea, quiero decir, y cada vez salen más y aplicaciones que antes no tenían gamificación ahora la incorporan y este tipo de cosas, ¿no? Seguramente vosotros estáis más puestos que yo en este tipo de soluciones porque nosotros, nosotros somos una consultora, trabajamos siempre en proyectos a medida, ¿no? Como quien dice. Alguna vez hemos incluido este tipo de herramientas en los proyectos, pero normalmente solemos trabajar a medida porque, bueno, pues estos son Kahoot y cosas así, son más herramientas más que, digamos, sistemas de gamificación o gamificar un tema o lo que sea, ¿no? Sí. Pero son muy interesantes, ¿eh? Y además tienen un efecto en el alumnado espectacular, ¿eh? O sea, usadas así en su medida, yo creo que son buenísimas. Para repasar, para crear ese compromiso de que tengan que un poco, pues, estudiar un poquito antes de la cita, etcétera, ¿no? Para ponerles un poco, no en el compromiso de un examen, ¿no? Que muchas veces es, pues eso, les ponen un sitio un poco estresante, ¿no? Pero este tipo de cosas que además realizan en grupo, son digitales, son muy ágiles, tienen mogollón de feedback, me parecen buenísimas. Sí. Sí, por aquí Jesús hablaba de otra que se llama Sli.do. No sé si la conoces. No. A ver, ¿cómo? Por favor. SLI.do. Y así les echo un vistazo, sí. Me pongo al día un poco, sí. ¿Es esto? Pues no sé Sí, es como si de... Jesús Sí. nos puede Es confirmar un que poco sea también como esta. de encuestas y así, ¿verdad? Sí, nos dice que es esta. Jesús, igual a través del chat, si tienes experiencia con esta, nos puedes decir un poco tu feedback y así pues Nos la aprendemos todos. apuntamos, sí, sí. Sí, lo que comentas es que es más minimalista que Kahoot. Vale. Sí, pero es más bien del mismo rollo así, en plan, vamos a decirlo así, quizzes, ¿no? O exámenes y también se participará con el móvil, supongo. Bueno. Sí, lo que dices es que es muy útil en grandes conferencias y Claro, congresos. claro. Sí, que se utiliza el móvil. Totalmente. Es que es un poco lo que os comentaba antes, ¿no? O sea, ahora vais a encontrar
muchas plataformas, muchas herramientas que incorporan gamificación, tenéis que encontrar la que mejor os cuadra, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que decía ahora, ¿no? Si tenéis grandes audiencias, si tenéis grandes, vamos a decir, meetings, ¿no? Pues tenéis que buscar una herramienta adecuada, ¿no? Pues Kahoot pues será más para una ola pues más reducida. Esta pues parece como más, un poco yo la veo, no tengo ni idea, pero me parece como más seria, ¿no? Un poco más adulta también, ¿no? Pues esta aplicación pues para chavales de 15 años pues igual les gusta más que Kahoot, ¿no? Que es un poco Clan TV, ¿no? Kahoot. Bueno, no sé. Aquí o sea, un poco también hay mucha variedad y cada una, lógicamente, se dedica a una parte del negocio, pues unos van dirigidos más a educación reglada, otros más a eventos, otros pues para aprender inglés. No sé si conocéis, por ejemplo, Duolingo, por ejemplo, estas que hay para aprender inglés, ¿no? Son buenísimas y tienen unos sistemas de gamificación súper interesantes, o sea, muy bien atados, porque el feedback te cae justo en el momento que lo necesitas y es súper motivador y tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues para aprender idiomas y tal, pues también está bien. No sé si habéis probado Duolingo, ¿alguien? Pues sí, parece que sí que hay gente que lo ha probado. Sí, está muy bien. Pues los que lo habéis probado ya sabéis, ¿no? Pues al final, oye, a base de feedback, de darte puntitos, de darte medallas, de decir, ay, eres un experto en pronombres, eres un experto en vocabulario de no sé qué, o medallas, este tipo de cosas, hombre, pues para lo seco que es aprender un idioma, ¿no? Pues está bien, porque tienes sensación de que vas aprendiendo, ¿no? Y eso es súper importante, el aprendizaje, ¿no? Y luego también tienes sensación de que vas aprendiendo más, además, hay que decir que no solo la parte de maestría, ¿no? Que te sientes bien, que incluyes vocabulario, lo que sea en tu idioma, sino que además lo ves físicamente, ¿no? A través de barras de progreso, oye, que llevas no sé cuántos días, que has hecho no sé cuántas ejercicios, esa parte de cuantificación, ¿no? Que a veces, bueno, es estimulante, ¿no? Para el aprendizaje, sobre todo el online. Nosotros hemos trabajado mucho en másters online y así, ¿no? Con ingenieros, o sea, quiere decir que no es educación o formación para niños, ¿no? Que es donde se supone que mejor entra este tema de la gamificación. Hemos trabajado muchísimo con gente adulta en másters, con gente muy técnica, con otras técnicas de gamificación que no son evidentemente puntos y tal, pero que sí van muy en la onda de lo que decíamos, ¿no? Pues a través de narrativa. Por ejemplo, tenemos un cliente que llevamos años trabajando con él, que cada curso que saca, pues nosotros le montamos una historia alrededor del curso. Entonces, los alumnos que se conectan a una plataforma normal y corriente online para dar un curso sobre BIM, que es un tema de arquitectura, un software de arquitectura, pues en vez de tener la lección 1, la lección 2, la lección 3, pues entran y nosotros le hemos creado dentro de la plataforma como un mundo donde cada vez que tú entras a recibir un curso, pues se supone que estás trabajando en un estudio de arquitectura en Tokio y entonces te van sucediendo cosas. Tenemos gente tenemos personajes que tienen cuentas de correo reales, pero que son personajes ficticios, ¿vale? Y lo tenemos automatizado para que a las personas, en vez de llegarles, tienes que hacer la tarea del módulo 2, pues te llega, oye, en Tokio estamos abordando un nuevo proyecto, necesitamos un tío como tú, ¿qué tal? Que sepa hacernos unos cálculos. En vez de mandarle la tarea, tienes que hacer cálculos, pues todo eso está disfrazado dentro de una historia y unos correos que te van llegando, ¿no? El resultado es espectacular, o sea, fliparíais hay gente que se cree que realmente la historia es real, ¿no? Cosas de estas que son increíbles, gente que nos escribe pues que se han enamorado de los personajes y todo esto, ¿no? Pues convertir un poco el aprendizaje online en una especie de Netflix, vamos a decirlo así, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo hemos hecho con este cliente que tiene formación técnica para ingenieros y luego lo hemos hecho también en 2 másters, los 2 virtuales, que lo mismo, hemos enganchado esta capa de narrativa y han funcionado muy, muy bien. Así que... Qué chulo, Iñaki, esto que comentas. No Sí, sé si hay más preguntas.
Parece que no han quedado más dudas, que ha quedado todo bastante resuelto. Así que, bueno, ha sido Nada, muy interesante todo, Iñaki. Muchísimas gracias por la charla. Aquí todo el mundo lo que dice es eso, que gracias y que muy interesante. nada, gracias a vosotros por aguantar, porque yo también asisto a videoconferencias y sé que es duro. Os agradezco la atención De y aguantar nada, todos te dan las gracias y están encantados con tu taller, nada, Iñaki. muchas gracias. Y cualquier cosa, os voy a poner aquí un momentico, por si alguno, por lo que sea, en algún momento tiene alguna duda. No sé si veis ahí mi correo. Ah, que no lo he puesto aquí. Espera, que os lo pongo. Inaki. Muy bien. ¿Lo veis ahí? Inaki, Sí. ¿no? Es con N, no con ñ, Inaki. Exacta, Inaki, eso es. Y @weplay.es. Lo voy Eso a es. escribir Cualquier aquí. cosa, me escribís. Yo encantado, ¿eh? Además, os lo voy a decir también desde la parte egoísta mía. Nosotros estamos súper metidos ahora en salud. Nos interesa escuchar cualquier tipo de iniciativa, de proyecto, ayudaros a lo que sea, porque nosotros también vamos a aprender, así que no os cortéis y escribidme. Oh, genial, pues ojalá surgieran desde aquí sinergias entre profesionales de la salud y tu consultora, Iñaki. Ojalá. Genial, genial. Incluso, o sea, que decir, cualquier cosa que necesitéis ayuda, me pegáis un toque, ¿vale? Que decir que Fenomenal. no tiene que ser Bueno, por ser profesional, venga. pues gracias a todos los participantes y nos vemos mañana, nos encontramos mañana a las 4 para hablar sobre, bueno, sobre nuestra aplicación ARSync2Care, la aplicación de realidad aumentada para la simulación clínica que estamos desarrollando desde la Universidad Pública de Navarra. Gracias a todos los participantes y nos encontramos mañana. Un saludo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Adiós, gracias Iñaki.